El problema de la búsqueda de vida extraterrestre en realidad es algo que nos preocupa mucho a los científicos. Decime aire cuando sea. Por eso que las imágenes son tan parecidas. Giorgio piensa que todas las civilizaciones antiguas fueron visitadas por extraterrestres. ¿Y tú? ¿Y tú? Antes de medianoche. Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Como siempre nos reencontramos un jueves más a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América, para compartir un nuevo misterio en Antes de Medianoche. Hoy hablaremos de un misterio de la ufología y estará con nosotros Jorge Surksdorf en un momentito nada más, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Queremos decirles que estamos en @Antes de Medianoche Show. Esa es nuestra página en Facebook, nos encuentran en este momento en vivo. También estamos en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah, USA. Como siempre, les decimos que pueden suscribirse, darnos un like, compartir. Eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast. Hay un chat activo en ambas plataformas, así que les sugerimos dejar allí sus comentarios, saludos, lo que deseen. Todo será tenido en cuenta a lo largo de nuestro programa. Los Torino Auto Repair son quienes nos patrocinan desde el 2018. Les agradecemos a ellos por su auspicio. Es una empresa de mecánica integral local aquí del Valle del Lago Salado. Pueden llamarlos al 801-654-1019. El logo de la compañía, como siempre, está rodando juntamente con nuestro podcast. Bueno, por la magia de la tecnología nos vamos a enlazar ya con nuestro amigo Jorge Surksdorf. Él está en Buenos Aires, así que Mariano lo va a hacer posible esta conexión. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo nos recibís? Muy buenas noches. Te saluda Renata desde los Estados Unidos de América. ¿Cómo estás? Buenas noches, Renata. Súper bien, la verdad recibo bárbaro, escuchando y con muchas ganas de empezar con esta charla. Nosotros también, gracias, y agradecemos al público también que está hoy con nosotros. Vamos a hablar un poquito de vos, Jorge, de toda tu trayectoria, que es muy amplia. Has trabajado muchísimo en la difusión de todos estos fenómenos, muchos documentales sobre diferentes temas. Queremos decirle al público que sos un director, guionista, periodista, productor argentino, que llevas más de 3.000 entrevistas. Me estabas comentando en un momento toda tu labor desde hace ya muchos años. Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en el tema que tiene que ver con lo extraterrestre, con los UFOs, los UAP, como se llaman actualmente. Bueno, siempre ha sido este mismo fenómeno que es tan difícil de por sí de comprender. Dirigís las producciones del Volga, también Beta Plus Broadcasting Corporation, realizando documentales como Inexplicable en Latinoamérica, con la conducción de John Leguizamo para el History Channel, nada menos. En el 2020 estrenaste el documental sobre coronavirus, History Channel también, la pandemia en tiempo real. Y has logrado premios muy importantes. Vamos a nombrar algunos hoy, como es el premio Produ al mejor documental de Latinoamérica. También temporadas con el documental Cam Alert, captura exitosa. Ganaste premios muy importantes como el famosísimo Martín Fierro, argentino, con el documental Malvinas, Relato de Fronteras en el 2001. También series biográficas y proyectos con temática OVNI. Por eso hoy te convocamos, porque hay unos podcasts buenísimos y entrevistas excelentes en Archivos OVNI, un ciclo de entrevistas a grandes personalidades de la ufología. La Huella OVNI es otro podcast, entrevistas para sentarse y escuchar. En esa vamos a hacer nosotros un descanso también hoy y vamos a escuchar con toda atención, relajados, algunos fragmentos de esas interesantísimas entrevistas con un tema, Jorge, que yo quiero tener hoy especialmente, además de toda tu trayectoria, que es estos avistamientos que han surgido
nuevamente en el sur argentino, en la Patagonia. Podemos ver otra vez estas luces acompañando los aviones de aerolíneas y los pilotos con sus comunicaciones que lo aseveran, son evidencias innegables de este fenómeno. ¿Cómo es que dentro de todo lo que abarcás, que es muchísimo, por eso decía una temática muy amplia, te volcaste a lo ufológico y a lo paranormal, Jorge? Hola. Sí, a ver, yo siempre digo que en realidad a mí lo ufológico y el misterio en general es más como que me eligió el tema a mí que yo al tema. O sea, hace muchos años que me tocaba empezar a hacer este tipo de documentales. Los primeros que hice fueron de misterio, fueron para Infinito, una serie que se llamaba Latinoamérica Historias Perdidas. Y a partir de ahí el tema del documental es que uno siempre se tiene que volver un poquito experto de cada tema que toca, porque hay que estudiar, hay que escribir guiones, hay que estar a la altura de los entrevistados con los que se va a conversar. Entonces uno tiene que saber, ya sea, no se me ha tocado en su momento hacer biografías como la de Gardel, la de Fangio, la de Juan Luis Guerra, y me tuve que volver experto en cada uno de esos temas. Bueno, por algún motivo que no lo he podido encontrar hasta ahora, me tocó hacer mucha investigación sobre temática ovni y temáticas de misterios. Eso me hizo recorrer toda Latinoamérica muchas veces, recorrer gran parte de Estados Unidos también, algunos puntos de Europa también, y hablar con tanta gente, hacer tantas entrevistas, realizar tantas entrevistas, lo que me pasó es que fui adquiriendo un conocimiento que yo digo que es prestado, porque en realidad es de una enorme cantidad de investigadores con los cuales he pasado y paso horas conversando, tiene que ver con experiencias en primera persona de muchísimos testigos, tiene que ver con analistas, tiene que ver con científicos, tiene que ver con escépticos, tiene que ver con muchísima gente que me fue enseñando, ¿no? En charlas y demás, y un poco esa es sobre todo el objetivo de esta sección que decías, de mi canal de YouTube, de entrevistas para sentarse y escuchar, que es tratar de brindarle a la gente, aunque sea una partecita de lo que yo fui viviendo todos estos años, conversando con cada uno de estos personajes. Y eso me llevó, como te decía, a tener mucho conocimiento. Y yo eso me daba cuenta, porque en cada reunión social que había, todos me pedían que contase historias y anécdotas, porque cada vez que hacía presentación de un programa, me pasaba girando por muchos programas de radio y de televisión hablando de estos temas. Y hay un punto que a mí me sorprendió, que fue cuando desapareció el avión de Malayan Airlines, que muchos investigadores ovnis me llamaron para preguntarme mi opinión. Y a mí me sorprendió, dije, ¿y por qué me están ellos preguntando a mí qué opino de esto? Y después entendí que justamente tenía que ver con esto, que al haber pasado tanta investigación, haber estado en tantos lados, empezaba a tener un conocimiento distinto, que a veces es distinto al conocimiento que tienen los investigadores de cada lugar, porque ellos usualmente están en un punto y tal vez se mueven en congresos y demás, pero yo tuve la suerte por mi trabajo y porque un presupuesto lo planteaba que tenía que hacer, de recorrer absolutamente todos los puntos y estar muchas veces en cada lugar. Sigo pensando y sigo discutiendo que cuando a mí me piden que investigue algo, que tome conclusiones, hay gente que sabe muchísimo más que yo. Yo creo y me considero que soy un difusor, que puedo contar historias. Obviamente tengo mi experiencia y tengo mis opiniones, que mis opiniones no varían mucho de la opinión que tienen mis trabajos. O sea, yo siempre trato de mantenerme en una línea media. Yo no creo ni dejo de creer, en el sentido que yo trato de buscar explicación y dejo las cosas donde no tienen explicación, pero no busco forzar verdades absolutas, ni para explicar qué es lo que es, ni para explicar cosas qué es lo que no es. O sea, a veces hay explicaciones escépticas que son más increíbles que decir cualquier cosa.
Entonces, yo trato de mantenerme en una línea, esto tiene explicación, esto no tiene explicación, de esto hay argumentos, hay pruebas, de esto no hay argumentos y no hay pruebas. Y en el resto escuchar a todos. Trato de escuchar absolutamente a todos porque creo que la única forma de hacerse opiniones propias es teniendo absolutamente todos los argumentos y obviamente el conocimiento para poder descartar cosas. Exactamente. Mientras vos nos contabas todo esto tan importante, yo meditaba un poco en cuanto al comienzo de estos fenómenos en la comunicación, porque durante muchísimo tiempo, ya los años 70, se conocían cosas, pero se compartían de una manera, hasta puedo decir, secreta. La gente compartía los libros que circulaban en ese momento. Muchos eran de Däniken, porque Däniken fue como en cierta manera un precursor de poder proponer algunas teorías de las cuales ustedes hacen mención total en el mundo, como los alienígenas ancestrales. Al principio, eso de considerar que aquellos visitantes del pasado, que hasta fueron considerados deidades, podían ser seres venidos de otras esferas, de otros planetas, era un poco transgresor en ese momento y chocaba también con los conceptos religiosos de entonces. Pero hoy parece que se ha establecido de una manera tan directa que el hombre comienza a abrir su mente con pensamientos que antes no tuvo. ¿Te sucedió esto también, Jorge? ¿Consideraste cosas que nunca antes habías considerado? A ver, yo también por mi trabajo soy bastante experto en religiones y en culturas especialmente originarias de América. O sea, me ha tocado hacer documentales y conozco mucho de mitología maya, azteca, inca. Ujú. em, He investigado de muchas religiones y a mí hay muchos puntos que me llaman la atención. Yo no creo, a mí me cuesta pensar que de alguna manera, si bien yo sé que hoy el fenómeno ovni está más abierto y hoy no es un chiste, de hecho, pero en parte hay gente que sigue teniendo miedo de hablar, de hecho un poco pasa Ujú, con el caso del que vamos a hablar después. Eh, ujú, Hoy se está hablando con más libertad, pero es hasta ahí nomás, yo tengo un problema con las verdades. Yo creo que el ser ujú. humano tiene una necesidad imperiosa de tener siempre una verdad absoluta que lo guíe y es capaz de matar por esa verdad absoluta. Ujú. Cada paradigma dentro de la historia de la humanidad está manejado por una verdad absoluta que rige ese paradigma, ya sea la naturaleza, sea Dios, sea el rey, sea la ciencia. Y yo no creo que nuestro modo de pensamiento, nuestra estructura de pensamiento actual sea muy distinta a cualquiera de las anteriores. Hoy tenemos una verdad absoluta y todo lo que se va de esa verdad absoluta es despreciado, es segregado. Bueno, tal vez no se asesine gente como lo hacían en la Inquisición, pero no, pero en algún punto se segrega gente de maneras igual de complejas. Entonces yo no creo que como humanidad tengamos esa apertura mental, lamentablemente, porque yo creo que nosotros necesitamos vivir bajo el paraguas de esta verdad absoluta. No he logrado el día de hoy entender por qué, pero es así, y de hecho lo interesante es que el día que cae el paradigma, que cae esa verdad absoluta, automáticamente aparece otra verdad absoluta. Es casi como muerto el rey, viva el rey. Y siempre estamos bajo el paraguas de una verdad absoluta, tal vez por una necesidad de no enfrentarnos a un infinito que no tiene verdades. Ujú. Y esta es la anécdota que yo planteo siempre. Yo siempre digo, yo cuando empecé a investigar estos temas tenía un par de preguntas. Hoy 25, 30 años después, tengo un montón de preguntas más. Claro, Tengo claro. respuestas. Claro. Jorge, también a medida que se vuelve compleja nuestra sociedad, cada vez más, también los conceptos que definen ciertos eventos se transforman en complejos también. Ahora no es la respuesta que tenemos hoy día a este fenómeno no es la que teníamos hace años atrás, vos mismo lo comentabas, y va tornándose más y más interesante. Hoy se habla de androides biológicos, antes los grises, estos macrocéfalos de bracitos largos, eran aceptados como el típico alien y todo era visto así y entendido y aceptado. Hoy se habla de otra cosa, de quiénes pueden realmente ser. Y con el fenómeno pasa exactamente lo mismo, se duda hasta del fenómeno en sí, si es como se ha interpretado durante tantos años. Por eso realmente continúa siendo un enigma
a pesar de que se ha investigado tanto, se ha difundido tanta cosa, hoy por hoy no se sabe qué es. ¿Tenés un concepto personal de qué es después de haberlo investigado periodísticamente en tus documentales, Jorge? A ver, yo creo dos cosas. Creo que hay diferentes versiones del concepto y yo no soy amigo de esto que te decía, de ponerle nombre que realmente no lo sabe nadie. Y si alguien lo sabe, realmente no ha podido aportar las pruebas. Sí está claro que cuando dibujaban los platillos voladores con remaches, no eran reales. Sí está claro que cuando hablaban de marcianos, y tampoco eran marcianos, porque llegamos a Marte y no había ninguna civilización. Por ahí lo hubo antes, pero al día de hoy sabemos que en Marte hoy no, por lo menos en la superficie, no hay una civilización que diga a los marcianos o los venusinos, como ciertos contactados decían que eran. Entonces, es cierto que el conocimiento nos achica opciones, pero yo creo que el conocimiento, así como nos achica opciones, nos agranda las opciones que quedan. Hay objetos Ujú. volando que están descritos desde la Biblia, que están descritos desde textos más antiguos de la Biblia y que siguen siendo los mismos. Esto me parece que es fundamental. Recién hablabas de von Däniken. Claramente hay un Ujú. montón de elementos de von Däniken o de George Zócalos o de todos alienígenas ancestrales que son debatibles, pero hay otros que no tienen explicación. O sea, hay algo que para mí es formidable, es cuando analizas a los dioses, todos los dioses por definición son extraterrestres, todos los dioses están fuera del planeta, todos los dioses vienen de otro lado y siempre están en las estrellas. No hay dioses abajo del agua, no hay dioses abajo de la tierra. Como, y Poseidón y Mictlantecutli, Ujú. todos al principio bajan del cielo para ocupar su lugar. Si en Exacto. Pachamama pasa lo mismo son muy pocos las excepciones que los dioses no bajan de las estrellas para tomar su lugar en la tierra. Entonces, ya por definición, ¿por qué todos los pueblos llegan a la misma conclusión? ¿Será alguna cuestión de alguna memoria olvidada que no entendemos? Ujú. Entonces, en ese tipo de constantes es donde yo me apoyo para entender y asegurar que el fenómeno ovni es real. O sea, porque es algo que está ocurriendo desde hace muchísimo. No es tecnología secreta china o norteamericana o rusa o canadiense, que también existe, por supuesto, pero que eso que con el paso del tiempo uno va notando y va entendiendo. Tal cosa era tal tecnología. No sé, hace unos años el debate gigante en muchos casos era cómo estos objetos podían frenar y doblar y hacer movimientos violentos que hoy los hace cualquier dron. Entonces, ahí entendemos que muchos de esos fenómenos que aparecían y seguramente eran pruebas militares de drones. Ahora, hay otros objetos que sabemos que no son drones, qué sé yo. A mí me encanta el concepto del ovni tic-tac. El ovni tic-tac está dibujado en pinturas medievales. Ujú. No es Claro. Ujú. tecnología secreta humana. Sí, Entonces, sí. yo trato siempre de buscar explicación, porque donde no hay explicación es donde para mí el fenómeno se engrandece de una manera única. Ujú. Sí, es verdad, porque se encuentra, vos decías recién, se encuentra muchísimo en la historia pasada del hombre. Hoy por hoy se compara todo lo que es arqueología imposible, como decimos, y allí se llega a la deducción de que han acompañado al hombre durante todo su proceso evolutivo, siempre han estado aquí. Entonces deben ser muy importantes, aunque no sabemos exactamente qué son, porque vos mismo decís que tenés un concepto que podés deducir de tanto que has escuchado, pero es muy difícil quedarse con algo, como una verdad. Pero bueno, hoy por hoy es difícil, Jorge, estar expuesto a esto cuando vos te toca interrogar a la gente, los testigos. Ellos se prestan enseguida, son reticentes, sienten temor. ¿Todavía se vive ese temor de expresar lo vivido? Esta semana hablaba con varios pilotos y me decían, yo te lo cuento, pero no se lo voy a decir a nadie más, por lo menos mientras esté en actividad. Claro. Pero por otro lado, tengo amigos militares que hablan del tema y los he entrevistado a cámara, de diferentes países. Hay casos y casos. Qué sé yo, tengo en mi canal también una entrevista con un médico boliviano que es un caso increíble
y esa entrevista increíble, a él le empezó a generar problemas laborales y tuvimos que bajarla. O sea, Ujú. de todo en el mundo. Pero sí claramente, y sobre todo en los últimos años, desde que Estados Unidos habla del fenómeno, eh, todo cambió un poquito. O sea, Claro. hoy no es lo mismo que en 2018, 2017. Y es interesante cómo en poco tiempo esto empezó a cambiar de manera violenta. O sea, habló Estados Unidos, habló Japón, habló Francia, hablaron un montón de países en el último tiempo y eso genera que el fenómeno hoy se mire de otra manera. Obviamente la gente se sigue burlando porque la gente se burla de todo lo que está fuera de el paradigma de verdad del que hablaba. Ujú. Por suerte hoy se burlan y no matan a la gente como era en otros paradigmas. Pero sí, ocurre y a veces es difícil. A veces he tenido que estar mucho tiempo hablando con testigos para convencerlos y otras veces es gente que necesita hablar y no para de hablar nunca porque necesita contar esto. Claro, claro, comunicarlo. Es algo tan Exactamente. extraño, tan único, que también la gente lo asimila hasta como algo espiritual, algo que está dirigido a ellos. Yo escuchaba, hoy lo vamos a escuchar, Sipusac, Polanco, todos ellos hablando de que sintieron algo que no pueden expresar y que cambió sus vidas. Y esto es como reiterativo. A mí me pasa también en entrevistas que la gente siempre termina diciendo, no sé, pero transformó mi vida. De repente es un fenómeno claro. Es que hay mucho de eso y a veces, ¿hasta dónde, cuál es el límite con una religión? ¿Cuál es el límite con una vida espiritual que no Claro. terminamos de entender tampoco qué es? Entonces, en realidad es como que todo lo que está fuera del paradigma hasta que alguien no pueda terminar de definirlo de una manera, no voy a decir científica porque estaría entrando dentro de la trampa de un paradigma, pero poder terminar de limitarlo se va a mezclar. Y tal vez se mezcla porque es lo mismo. No lo sabe, yo no lo sé. Hay un montón de gente que asegura saberlo, yo los escucho, pero no, nunca he encontrado pruebas para decir, ah, esto es así y no hay dudas de que sea así. Yo no sé, Ujú. vos me preguntabas de dónde son. Yo no sé si son extraterrestres, si vienen del centro de la Tierra, si están en el mismo lugar de nosotros, si son de otra dimensión, si son seres espirituales, si son viajeros del futuro, que es mi teoría preferida por lejos, pero no tengo ninguna prueba. Crononautas, esa nueva Claro. palabra, crononautas, viajeros, somos nosotros, pero en otro tiempo. Y yo he Claro. hablado con muchos físicos, he hablado mucho sobre las posibilidades de inventar una máquina del tiempo. Nadie lo descarta de ninguna manera. De hecho, la primera vez que hablé, me acuerdo, una persona me dio una anécdota de Einstein que jamás sabré si es verdad o no, pero me pareció maravillosa que en una pregunta le dijeron, ¿es posible inventar la máquina del tiempo, doctor? Y él dijo, sí, pero nunca se va a inventar. Y lo miran y le dicen, ¿y Mm. por qué dice eso? ¿Usted vio turistas del futuro en algún lado? Claro, claro, se puede deducir. Sí, bueno, pero los enigmas continúan, Jorge, hay muchos. Por ejemplo, hoy vamos a tomar, le decía al público también, unos pequeños fragmentos de entrevistas para sentarse y escuchar. Y tenemos a Emiliano Macías. Nos gustó mucho este controlador de vuelo mexicano con esta experiencia que lo comprometió en su momento. Por eso te preguntaba, cuando él quiere hablarlo públicamente, elaborar un informe, algunos le comienzan a prevenir del hecho de que su imagen va a verse muy perjudicada y su relación laboral también, si él cuenta. Y él va al programa de Jaime Maussan, por lo menos allí es donde lo entrevistan, y vamos a compartir unos fragmentos, si está bien con vos, de esa entrevista, luego la comentamos. Dale, perfecto. Primero, en cuanto estén grabando, es que me digas tu nombre completo y cómo te presentamos, ¿no? Claro. ¿Acá estoy bien? Emiliano Torres Macías, soy controlador de tráfico aéreo. Cuéntame con lujo de detalles la historia. Claro que sí. Hace aproximadamente 11 años, un 20 de octubre, para ser preciso en la fecha, yo fui a trabajar a un turno de controlador de tráfico aéreo. Soy controlador de aeródromo y aproximación en Torre Control Morelia. Y estando en mi turno, llegaron las 10 de la mañana aproximadamente, un día despejado, hermoso, muy bonito. Una temperatura 19 grados,
cielo despejado, azul, visibilidad delimitada, muy bonito. Teníamos una aerolínea que iniciaba su itinerario en Veracruz, tocaba Cuernavaca, Morelia, León, Guanajuato, León, Tijuana. De nombre Aerolíneas Internacionales, volaban con equipos 727. Cae el estimado, la aeronave aterriza bien de Cuernavaca y aproximadamente la espera en rampa son de 45 minutos a 1 hora aproximadamente. El piloto hace contacto con torre, que estoy yo en control en ese momento, y me pide la autorización de vuelo. Le doy la autorización a León, que Morelia es la autorización como sigue. El internacional es 888, está autorizado al BOR de Bajío, Morelia Víctor 39, que es la aerovía. El ascenso para unos 6,000 pies, espera la pista 05 para su despegue con la salida a Nida y el código transponder que se le asigna a la aeronave para que ejerza el contacto radar. Una vez que se me pide el remolque, el arranque, se le autoriza a la aeronave que efectúe la maniobra. Y estoy observando bien el movimiento del área de maniobras de rampa. Tenía otros vuelos a México, Aeromar, en Aerolitoral. Teníamos en ese tiempo, volaba a Volar, Azteca, vuelos a Tijuana, Aeroméxico, y 2 o 3 vuelos de Mexicana que estaban pendientes también para salir ese día. Como era una mañana soleada, muy bonita, había mucho tráfico visual, movimiento visual, sobrevuelos. Morelia estamos geográficamente localizados entre Guadalajara y la Ciudad de México, que son 2 de los aeropuertos más importantes del país. Muy congestionados el tráfico entre esas 2 áreas, entonces mucho tráfico converge y pasa sobre Morelia. El internacional 888 me pide la autorización de rodaje y le expido la autorización. Internacional 888, pista 05, viento de los 0.40 6 nudos, el altímetro 30-28, ruede por alfa, autorizado a posición, no tenía aeronaves de llegada, entonces pudo entrar perfectamente. La aeronave en su recorrido a la pista en uso, que es la 05, un poco antes de llegar a la cabecera de la pista, me dice: Torre, estoy viendo de frente unos objetos esféricos. Yo tenía la cabeza agachada y volteo. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Observar varias esferas de tipo metálico, de un tamaño en proporción considerable. De momento yo pensé que eran paracaidismo. Hablo a la comandancia y digo: oye, ¿tienen por ahí algún programa de paracaidismo que no estemos enterados, o algún evento de aviación? Dice: no tenemos nada. Hablo a otra empresa también, taxi aéreo, y les pregunto que si había algún detalle de algunos vuelos locales por ahí, de aeromodelismo, cualquier cosa. También me contestaron negativo, pero sigo observando las esferas. Yo calculo la distancia entre unas 5 y 8 millas náuticas aproximadamente por el lugar donde estaban, exactamente en la trayectoria de lo que es el aterrizaje de la pista. El avión iba a hacer 180 y iba a despegar en este sentido. Las esferas estaban prácticamente en esta área. Eran de tal magnitud que me quedé viéndolas estático varios minutos y le digo al piloto: pues no hay ningún evento aéreo, no tengo conocimiento de algún NOTAM que pudiera pues hacer algo así, algo que nos hubiera notificado. Y el piloto sigue también viendo, dice: es que esto no es normal, dice, es algo diferente. Le digo: sí, efectivamente es diferente. Yo estaba con un compañero de trabajo, un ingeniero, Ramón Vargas Yamauchi, y él toma los binoculares y empieza a gritar: Emiliano, es algo raro, algo diferente.
y como era plena luz del día, la visibilidad era perfecta, se notaban, eran muy obvias, muy notorias. En el cielo azul, la esfera prácticamente platinada, con un movimiento lento descendente, muy descendente, lento. Varias de ellas, 6, 8, no sé, 12, no recuerdo, no las conté. Le digo al piloto, mantenga la posición, no puedo expedir autorización de despegue por seguridad. Dice el piloto, recibido, mantenemos en posición. Para esto yo cancelo todas las operaciones de salida y empiezo a demorar las aeronaves para que, por seguridad, y aviso al centro que no me manden estimados, que los mantengan en patrón de espera para evitar cualquier situación de seguridad en la aproximación. Y hablo a las unidades adyacentes y les digo que estamos teniendo un evento muy interesante que jamás había existido en Morelia. Y seguimos viéndolas. Pasaron 5, 8 minutos, no recuerdo exactamente, pero fue un lapso de tiempo considerable. Y de repente, en el movimiento descendente de estas esferas, lento, empezaron a dispersarse, pero ya de una manera horizontal. Y empezaron a hacer esto. De repente yo noté una velocidad que no es común en las aeronaves, no es algo que estamos acostumbrados a ver, que en fracciones de segundos prácticamente desaparecieron. O sea, fue muy notorio cómo el desplazamiento fue increíble realmente. Para esto pasan 10 minutos y yo aviso al Centro México que si no hay alguna actividad en sus radares, y por ahí omito el nombre en esta ocasión, pero un compañero, colega, me dice, Emiliano, estamos teniendo un evento muy especial, tenemos actividad de este tipo sobre Aguascalientes, sobre León, y parece que hay algo por ahí. Digo, pues acabo de presenciar el evento más increíble que me ha tocado vivir en mi vida personal. Yo era muy escéptico para este tipo de cosas. El fenómeno ovni lo hemos escuchado pues de que somos pequeños, pero nunca en lo personal había tenido un avistamiento tan importante de este tipo. Yo realmente desde ese momento pues he cambiado mucho de manera de pensar y de ver las cosas un poco diferente. No me alerto, no me extraño, no me alerto ya de muchas cosas, las tomo como vienen, como son. He investigado un poquito el fenómeno y me parece algo muy interesante, y pues he dado seguimiento a esta cuestión y me interesa mucho hoy en día estar en contacto con personas y con gente a nivel profesional de este tipo de fenómeno, porque pues es algo que está ahí. No sabemos realmente lo que es, pero sí fue algo considerable. ¿Cómo fue que entraste en contacto con Emiliano Macías Torres? Entrevistas que yo tengo hace muchos años, son viejas, son joyas que tenía guardadas para mí y que por eso decidí empezar a publicarlas. Este es un caso de, si no me falla la memoria, de principios de 2000. Un caso muy interesante porque primero la prensa lo cubrió, se cerró un aeropuerto, hay multiplicidad de testigos. De hecho, cuando lo entrevisté a él, también entrevisté a un bombero que estaba en la pista. Todos vieron estas bolas volando, subiendo y bajando sobre la cabecera de la pista. Nada, son trabajos de producción, de hablar, de convencer, de escuchar, de conocer estas historias, y con el tiempo después cuando ven cómo uno trata sus historias con mucho respeto, sin burla, usualmente después con el boca a boca termina siendo más sencillo. Claro, exactamente. Esto fue visto no solamente en este lugar, Morelia, ¿verdad? Que es un Morelia. aeropuerto. Él habla que es cercano a Guadalajara, creo, y a México también. Menciona que está allí y habla acerca de lo que vieron también en Aguascalientes, en León. O sea, mientras él lo veía allí en la pista de su aeropuerto, cuando le estaba dando salida a un avión y no lo podía autorizar porque estas esferas estaban allí en el cielo, y él pensó en un momento que podían haber sido paracaídas, no sabía qué pensar,
pero luego él se da cuenta que son esferas. Otras personas en otros lugares del área también las estaban viendo, Jorge, o sea que fue un avistamiento prácticamente masivo. Sí, es muy interesante y aparte no es la única vez, o sea, a mí me hizo acordar mucho, hay un caso muy famoso aquí en Sudamérica que ocurrió en realidad en Brasil, pero que en realidad también pasó por Argentina y por Uruguay, que es en el 86, si no me falla la memoria, que pasó la historia como la noche oficial de los ovnis, que fueron 21 objetos que cruzaron todo Brasil saliendo desde el sur, o sea, saliendo Ujú. desde Argentina, que hubo contacto de radar, que hubo pilotos con aviones caza que salieron a perseguirlos y tuvieron contacto visual, que era muy similar a esto. Volvió a ocurrir en el 2004 también en México, en un caso polémico, pero para mí no es polémico, que es el caso Campeche, que para mí es fantástico porque es la antesala de lo que después termina desclasificando el Pentágono, que es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con una cámara FLIR que está iluminando unas bolas que van volando y que lo pasan y que también son Ujú. pico de bolas que no saben qué son, que están volando a su misma altura. Después hubo mucho debate de gente que decía que eran pozos petroleros, pero cuando uno... Ujú. Perfecto, sí, sí, las charlamos así. Pero que decían que eran pozos petroleros, pero los propios pilotos hablan que van más rápido que el avión, así no podrían ser pozos petroleros nunca. Al menos Claro. petroleros movibles. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo interesante, como esto que hablábamos recién. Este caso justamente es un caso donde hay patrones en otras épocas, en otros lugares, que van confirmando que no es una excepción o que se equivocaron o vieron algo distinto. De hecho, esta semana me llamó un sobrecargo de Aerolíneas Argentinas para contarme un caso sobre Comodoro Rivadavia mientras iban volando, que es muy parecido y tengo otros casos similares a bolas que se mueven, que suben, que bajan. Es asombroso. Sí, ahora él tiene que describir, Jorge, en un informe qué es lo que pasó. O sea, es imposible ocultar esto o cambiarlo porque esta anomalía no sé cómo ellos la pueden definir en sus informes. Tienen que decir exactamente lo que estaba allí. Sí, pero es un poco lo mismo que pasó con Polanco, que pasa en todos lados. De hecho, yo recuerdo que cuando se hizo, por ejemplo, en el 63, cuando ocurrió el caso de la Antártida Argentina, ya la Marina tenía proformas hechas de dónde vio la luz. O sea, los informes son Claro, usuales. Obviamente, claro. muchas veces para descartar, pero quiero decir, hay informes, hay una gimnasia de, bueno, qué fue lo que vio, cómo era, para primero para tratar de encontrarle una explicación, y si no tiene explicación, quedará guardado o pasará a esos lugares donde nunca nos explican qué es. Claro, también justificar por qué, por ejemplo, en este caso, esta aeronave no podía salir, porque de repente tuvo que quedarse detenida en la pista ya cuando estaba lista para poder salir, porque no había manera. O sea, estaban esas esferas allí, él narra que eran más de 8 esferas y también calcula la dimensión, que no eran tan chiquitas. Él dice que tenían su dimensión, aunque no podía saber exactamente, y no se movían hasta que se colocan en línea recta y después ascienden, un poco como hacen siempre de una manera vertiginosa. Así que no solamente él, allí había otras personas en la torre, ¿verdad? Esa mañana. Había personas en la torre, había personas en la pista, había pilotos en las cabinas de los aviones, o sea, es justamente un evento en donde la multiplicidad de testigos y encima todos calificados, que esto es lo interesante de ese caso, Ujú, le da ujú. un contraste y una cuestión de seriedad mucho mayor. A mí me sorprende que no sea un caso tan conocido, porque yo pienso que debería ser uno de los casos más conocidos de América Latina. Hay otros igual de fuertes, quiero decir, ¿no? Pero entre la calidad de los testigos, la cantidad de testigos y demás, es un caso muy interesante. Me imagino que sí. Y también algo que él mencionaba era eso, la advertencia que se le hace de que no tenga un descrédito lo que él está hablando. Y sabemos que todo este personal afectado a las tareas de aviación
pasan sus exámenes psicofísicos, Jorge, donde también eso puede ser como un precedente, si no se puede corroborar o comprobar por la ciencia. De repente no existe, la gente lo toma como algo que no se puede clasificar en ningún lugar, es lo que pasa con este fenómeno. Entonces, de repente puede ser tomado como una fantasía de la mente, incluso hay ufólogos que consideran que la actividad cerebral tiene mucho que ver, la química del cerebro, con lo que vemos. Entonces, para él me imagino que debe haber sido terrible enfrentar esto, ¿verdad? Mostrar lo que realmente vio, Sí, escribirlo. sí, hay casos que sí. Yo creo que en este caso, al haber tantos testigos, un poco eso cambia. Yo creo que el problema de si se lo imaginó, si fue una alucinación o si tiene que ver con la química cerebral, en un caso donde tanta gente está viendo lo mismo, Claro, claro. se cae. O sea, era algo que estaba ahí, que lo estaban viendo todos, ¿no? Todas las opciones, justamente todas las opciones de histeria colectiva o de alucinación o de ser un elegido no eran todos elegidos, sino era todo el aeropuerto. Claro, claro. En este caso sí, a veces pasa que personas tienen avistamientos que son únicos y sienten como que eso está dirigido a uno, al ser tan grandioso, tan poco común. Pero en este caso hasta el piloto de la aeronave que estaba aguardando le dice a él, hoy es un día especial, porque hoy vimos algo totalmente inexplicable, ¿no? Lo que habían presenciado. En cuanto a Jorge Polanco, la experiencia es bastante diferente. Tenemos también nosotros el video, el fragmento del video para verlo. Y yo quería preguntarte acerca de esta entrevista. ¿Cuándo la realizaste, Jorge? ¿Cuándo entrevistas al comandante Polanco? ¿Cuánto tiempo después del evento? Esta entrevista tiene muchos años. Esta entrevista tiene alrededor de 10 años. Yo la primera vez que lo entrevisté a Jorge fue en el año 2003, 2004. Hacía mucho tiempo que no daba entrevistas y por un amigo en común logré que aceptara dar esa entrevista. No daba entrevistas de este tipo de temas porque Jorge en ese momento tenía su programa de aviación y justamente gracias a su productor fue que logré que aceptara dar la entrevista. Y esta entrevista fue como en el año 2012, 2013. Ya había pasado un tiempo bastante significativo, pero lo interesante es que en las dos entrevistas me contó cosas muy similares. De hecho, al final de la entrevista dibuja lo que él vio, a mí me gusta mucho conversar con Jorge porque tiene una mirada muy, muy interesante. Lo mismo pasa con la segunda entrevista que tengo aquí del caso Bariloche, que es con Rubén Sipusac, que es otro de los pilotos testigos, Ujú. Sí, claro. y que también es muy interesante la mirada que él tuvo. Y cómo los dos cuentan esto que decís, ¿no? Que de alguna manera ellos sí sintieron un cambio de vida en la experiencia que tuvieron. Eh, yo recuerdo que cuando hice las primeras entrevistas sobre el caso, que después no volví a entrevistarlo, sí también entrevisté al controlador aéreo, al jefe de pista, o sea, tuve como una multiplicidad muy grande de testigos contando qué es lo que habían visto. Y era muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una gran cantidad de expertos, otra vez. eh, entonces, un experto es difícil confundirlo, porque el experto, a ver, es su oficina, la cabina del avión Ujú. o la sala Claro. de control. Entonces, se habrán encontrado cientos de miles de veces con reflejos, cientos de miles de veces con estrellas, cientos de miles de veces con diferentes elementos que podrían ser extraños, pero comunes. Y esta vez para todos esos testigos lo que ocurrió fue único. Entonces, me parece que es importante escuchar. Yo no soy amigo de decir que ese evento haya sido extraterrestre, porque no lo sé. Así como tampoco soy amigo de decir que no fue extraterrestre, porque tampoco lo sé. Yo solo sé que algo muy extraordinario, muy inexplicable sucedió ese día y hubo muchos testigos observándolo. Exactamente, ese día, el 31 de julio de 1995, cambió completamente la historia para Jorge Polanco. Él dice que, bueno, estaba por momentos como en un sueño, dice en la entrevista. Mientras le estaba sucediendo todo eso, él no paraba de pensar y de observar qué pasaba,
pero al mismo tiempo tenía que conservar su atención en los controles, porque estaba llevando todas esas vidas, y él decía, bueno, estaba moviendo este aparato de 70 toneladas con 130 pasajeros, y para mí era lo más importante, tenía que ver qué iba a hacer, porque esta nave no paraba de acompañarlo. Ahora, algo que siempre todos comentan, por lo menos en cuanto a lo tan avanzados que son en su tecnología, es que nunca van a impactar con los aviones. ¿Vos pensás eso también, Jorge, que no pueden impactar o puede haber un riesgo real de colisión? ¿Qué Hay, pensás? hay casos de choque, de hecho hay un caso de choque sobre la Ciudad de México en el año 94, que es el caso del piloto Cervantes Ruano, que se observa justamente una especie de bola flotando arriba de uno de los puntos donde giran los aviones para aterrizar, que es el World Trade Center. Se grabó este objeto horas antes y Cervantes Ruano cuenta que de golpe él estaba preparándose para aterrizar y siente un golpe y no sabe si chocó un helicóptero, si chocó una antena, no había nada. Y cuando aterrizó tenía un golpe y ciertas líneas hidráulicas rotas. Y quien controlaba ese vuelo, ay, se me fue el nombre, ahora te lo voy a decir, quien controlaba ese vuelo, que es un controlador aéreo, que somos amigos hace muchos años, es un papelón que me estoy olvidando el nombre. A partir de ese momento se dedicó a hablar del tema y a decir que potencialmente el fenómeno ovni es un peligro y que Claro. necesita ser puesto en las variables, que es cierto que la cantidad de choques son mínimos, pero, pero que tiene que estar puesto en las variables y que él tiene muchísimas experiencias, él como controlador aéreo y de muchos otros controladores aéreos. Te estoy hablando de Enrique Colbeck, exactamente, que fue quien estaba controlando ese avión y quien hasta el día de hoy, yo le digo que es un militante desde el control aéreo, de hablar e instalar el tema del fenómeno ovni. A ver, yo he estado con muchísimos controladores aéreos, tanto en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, muchos que han tenido muchas experiencias, incluso de ver objetos en el radar que se detienen de golpe, y obviamente al detenerse desaparecen porque el radar los borra, de estar haciendo rutas o tener velocidades imposibles. O sea, y ese tipo de experiencias son donde yo siempre me apoyo para decir, bueno, esto realmente existe. Yo no sé qué es, pero está. ¿Tuviste alguna información dentro de todo lo que es archivo cuando preparás las preentrevistas y demás, Jorge, de algún pasajero de este vuelo de Polanco? La gente lo pregunta mucho eso, que haya sido testigo o alguno que se manifestó posteriormente de haber visto algo esa misma noche. Honestamente, hasta hace un par de semanas no tenía ninguna novedad. Hace muy, muy poquito me contaron que sí que hay pasajeros que vieron, pero que nunca quisieron hablar. No quisieron comentar eso. También hay una relación que hace el comandante Polanco con un grupo de científicos nucleares que llevaban. ¿Investigaste algo más acerca de eso? Él hace como hincapié en que, bueno, la relación de estos aparatos o estas naves, él lo llama una nave. Como piloto, él dice, lo que yo vi es una nave. Pero bueno, estas luces, porque para Zipuzac fue una luz, dice lo que él vio, hay una pequeña diferencia allí, pero ¿tenés alguna idea de la relación que él plantea de que pueden estar observando los movimientos de científicos, de instalaciones? ¿Hay algo relacionado en lo que vos investigaste? A ver, sí, lo que recuerdo es que la gran mayoría de los pasajeros de ese vuelo eran científicos del Balseiro, que es un instituto tecnológico y nuclear muy, muy, muy famoso y muy reputado en Bariloche, en Argentina. Eh, en torno a la energía nuclear hay muchísimos avistamientos, desde todo lo que le ocurrió a Robert Salas hasta casos por todos lados. Eh, Ujú. no sé qué decirte. Claro, ¿cuál es la relación? Porque Y- también, pero- claro, claro, a veces las personas comentan cosas, ¿no? Como que son espiados,
que puede ser, no sé, algo especial de alguna superpotencia que esté atenta a los movimientos de otras. Sabemos que en el sur argentino, bueno, actualmente es un misterio lo que está pasando con esta base, que se habla de que, bueno, hay una antena de 35 metros, china, que está siendo instalada para hacer un monitoreo de la luna, pero al mismo tiempo hay algunas cláusulas que no son entendidas en el gobierno. ¿Qué clase de comunicaciones va a haber allí en el sur argentino? Por 50 años se ha cedido ese predio, ese lugar. El pueblo en general ignora qué está pasando, la gente en general no sabe. Se habla de muchas cosas. Y también se habla de esto, de que pueden estar siendo espiados. Ahora, algo que comenta Polanco es que por los movimientos que realizan estos aparatos, no puede ser tecnología de la Tierra. ¿Vos coincidís? Te había preguntado algo similar anteriormente, pero Jorge, ¿coincidís con eso de que no son de aquí o puede ser un experimento de la Tierra desarrollado? A ver, me cuesta poder responder eso. Primero te respondo la primera parte. Yo estuve en la puerta de la estación de la base china, estuve justamente con Luis Elizondo ahí en la puerta tocando timbre, no nos abrieron. Y es extraño lo que ocurre ahí, pero no logramos tener explicaciones. Después, tu segunda parte, no sé si son terrestres o no. Ya han pasado suficientes años y lo único que se me ocurre que podría llegar a ser similar para hacer los movimientos que relata Polanco es algún tipo de dron, pero la verdad Claro. es que yo creo que si hubiese sido un dron, hoy Polanco o alguno de los otros tres testigos lo hubiese planteado como tal. Y fíjate que en una coincidencia con los pilotos de la Marina de Estados Unidos, ¿no? Porque no hablan de propulsión, ni Polanco, ni Sipsak, ni ninguno de ellos hablan que este objeto tenga algún tipo de propulsión. Entonces, se me ocurren dos cosas. Claro. Una es que sea... se está cortando, ¿no? Se va penita, se frisa un poquitito, pero sí, podemos hacer un pequeño corte entre tanto y luego regresamos con más, conversando con Jorge en Antes de Medianoche. Ya volvemos. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche.
antes de medianoche. Bueno, amigos, continuamos. Vamos a saludar, como hacemos siempre cada jueves, a todos los grupos que nos acompañan y comparten a nuestro programa Argentinos en Madrid, la página oficial. Agradecemos a Visión OVNI, con Silvia y Andrea Simondini, los argentinos en Utah, latinos en Utah, los uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, Urantia Internacional, avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo. Para Psicología Espiritual agradecemos a los Missing 411, a SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, latinos en Utah County, OVNIs, Reportes Argentina Oficial, Café Ufológico de Mendoza, los podcasts de Salt Lake City. Agradecemos a OVNIs Paraguay, los Expedientes Secretos X, Utah en Español, UFO Monterrey. Agradecemos al Café Ufológico de Chile, argentinos en Miami, Florida, también los hispanos en Sacramento y Arizona. Gracias a los latinos en New York, los Enigmas Misterios, Arqueología y Civilizaciones Perdidas de la Tierra, The Secret of the Skinwalker Ranch, los ufólogos Uritorco, la Cena Ufológica. Gracias a los hispanos unidos en Boston, latinos en Long Island y New York. Bueno, son muchos los grupos. Agradecemos a todos los que nos siguen y comparten y hacen posible que nuestro programa se difunda por otros países. También agradecemos a todos los que hoy nos acompañan. Vamos a ir contestando lentamente el chat a lo largo del programa, así que quédense con nosotros. Jorge, estamos de vuelta. Vamos a ver rápidamente el fragmento de la entrevista del comandante Polanco, como veníamos comentando previamente, para el público, para que vean esta maravilla de información. Perfecto. Ya la tenemos. Bueno, esa tarde Jorge Polanco tenía unos cuantos años menos, ¿no? Estamos hablando del año 95, y en ese momento, como piloto profesional, estaba volando en lo que se llama un avión, el Boeing 727. En ese momento era uno de los aviones muy modernos y con una capacidad de pasajeros muy importante y con un alcance muy importante. Comenzamos ese día, el vuelo era a Aeroparque, Ciudad de Bariloche, e íbamos con alrededor de 130 pasajeros. Bueno, como es de conocimiento público, obviamente, nadie podía esperar que ese día nos suceda lo que nos sucedió. Nadie podía creer qué es lo que... No, bueno, obviamente, como te decía al principio, ese día teníamos asignado un vuelo a la ciudad de Bariloche con una cantidad interesante de pasajeros. Bariloche había tenido, semana anterior al 31 de julio, que es la fecha que ocurrió este evento, había tenido ya un evento muy similar con cortes de energía, a los que muchos se lo atribuían a la nevada. En ese momento nevó también mucho en Bariloche, pero ya había habido comentarios de que algo había sucedido ante la eventual aparición de un objeto no identificado. Nosotros comenzamos el vuelo esa noche con el primer oficial, Carlos Dortona, y el ingeniero de vuelo, Jorge Allende, y en la cabina también iba un cuarto piloto que iba como extra tripulante a buscar a su hijo a la ciudad de Bariloche. Prácticamente en la mitad del vuelo, allí digamos lateral Neuquén, nos informan a través de la radio de que había habido un corte de energía en la ciudad de Bariloche y que era probable que tuviésemos que esperar, lo que también me hacía pensar que si no podía aterrizar, tenía que asegurarme la operación, y procedí a preguntarle al primer oficial y al técnico de vuelo si la reserva de combustible que tenía, para hacer un cálculo a ver si podíamos esperar o nos volvíamos directamente a Aeroparque. Mientras hacíamos todas esas cuentas, nos vuelven a llamar otra vez del control de
de Ezeiza y nos dicen que nos comuniquemos con la torre de Bariloche, que el inconveniente habría sido solucionado. De esa manera procedemos a comunicarnos con la torre de Bariloche, ya que nos comunican que se había solucionado el problema. Efectivamente, Bariloche nos dice: acabamos de tener un corte de energía en toda la ciudad, pero el aeropuerto está capacitado, preparado para operar con un grupo de energía propio para estos casos. Lo hemos puesto en servicio, está en funcionamiento. Una vez que aproxime y aterrice, vamos a cortar la energía y cambiarla nuevamente a la energía general, que es la de la ciudad. Bueno, muy bien. Nos autorizan el procedimiento de descenso y cuando llegamos a la vertical del aeropuerto y comenzamos a hacer lo que se llama la maniobra de alejamiento, ahí es donde nos llama la atención una luz. Esa luz estaría ubicada a las 11, o sea, la posición de agujas del reloj a las 11, a nuestro frente. Le pedimos a la torre de Bariloche que nos informe si tenía algún tránsito o algún tráfico reportado. Nos dice que no tenía conocimiento de ninguno. Y estando a 11 millas ya en alejamiento, próximo a volver para iniciar lo que se llama la aproximación final, con el primer oficial empezamos a hacerle señales de luces. Y la luz, de ser una luz brillante y ancha, de pronto, como contestando a las luces que nosotros prendemos y apagamos del avión, de pronto hace esto y se queda finita y chata. Entonces, nos sorprende realmente, pero también en ese momento el copiloto me dice: tenemos que virar. Y yo dejo de mirar digamos, a la luz y comenzamos a hacer un viraje. La luz nos queda a la derecha, digamos, fuera de la trayectoria del avión. Circunstancialmente en ese momento dejo de prestarle atención a eso y me concentro en la operación del avión, en la aproximación, y cuando interceptamos lo que se llama el ILS, el localizador para aterrizajes de precisión en Bariloche, escucho a mi lado, por parte del primer oficial, que dice: che, ¿qué es esto? Y yo, como estaba con la vista puesta en los instrumentos del avión, pensé que alguno de los que estaba atrás le estaría haciendo alguna broma. No lo asocié en ese momento con nada de lo que era esa luz. Levanto la vista, miro hacia mi derecha y sí veo ahí bien claro una nave acercándose paulatinamente para formarnos en la aproximación y en el descenso. La determinamos bien el tamaño porque prácticamente ocupaba todo el ancho de la ventanilla del 727 de la cabina de comando y se acercó paulatinamente hasta formarnos prácticamente en la punta del ala. Podría decir bien que, y con un diámetro de casi 30 metros, toda oscura, la nave era toda oscura, tenía como unos reflejos, un verde muy, muy especial, y sí era llamativamente, o sobresalía en la parte superior, tenía todo como un color anaranjado, así como, y pareciese que tenía una cadencia de respiración, ¿no? Como si una masa, algo respira, como si la luz respirase. Eso siempre me llamó mucho la atención y me quedó se me fijó mucho esa imagen de esa nave. Le pido al primer oficial que le informe a la torre de que teníamos una nave, y el torrero nos contesta de que él ve una luz pero no sabe de qué se trata. A todo esto tenemos que
confirmar que arriba nuestro, esperando en la vertical del aeropuerto para aterrizar después que nosotros lo hiciésemos, había un avión militar de la Gendarmería Nacional con 2 pilotos a los cuales después yo conozco y que además eran pilotos con muchas horas de experiencia y con quien después realmente ellos nos cuentan, estaban en un lugar privilegiado, hay que reconocerlo, porque estaban en el balcón de lo que estaba sucediendo. Continuamos la aproximación con el ovni formando al lado. Requerimos al hombre de la torre informaciones, dice que no vio una luz pero no sabe de qué se trata. Y en un momento, cuando ya estábamos muy cerca del aterrizaje, a unos 4.800, casi 5.000 pies, muy cerca, de pronto se produce ese corte de energía. Y Bariloche queda totalmente a oscuras, el aeropuerto, ¿correcto? Queda totalmente a oscuras. En ese momento es cuando nosotros, los que volamos y trabajamos en este medio, sabemos que se produce la maniobra de escape, una aproximación frustrada. Bueno, se hace la maniobra acelerando los motores al máximo, cambiando la actitud del avión para que vuelva a ascender, y se le pide en este caso al primer oficial que venía asistiendo que suba a la posición del flap del avión y luego el tren de aterrizaje. Iniciamos esa maniobra y no le podemos comunicar absolutamente a nadie, quiero esto que quede en claro, lo que íbamos a hacer, porque al cortarse la energía no hay manera de hablar con la torre ni que la torre hable con nosotros. Jorge, bueno, acá está el relato. Ahí estábamos escuchando. Yo quería preguntarte en cuanto a lo que sucedió en el aeropuerto, que fue muy extraño. ¿Lo investigaste esto de algo mencionabas vos, de lo que pasó con la energía, tanto en la ciudad como en el aeropuerto? A mí lo que me contaron en su momento es que la energía, el corte en Bariloche era un corte programado. Sabían que la luz en la ciudad se iba a cortar en ese momento porque estaban haciendo algún tipo de reparación que si me dijeron cuál era no recuerdo, pero que el problema es que los generadores del aeropuerto es como que empezaron a trabajar muy rápido y con un ritmo diferente y se sobrecalentaron y se apagaron. Y ese fue el corte hasta que volvieron a encenderlo. Y lo que me contaban los propios testigos es que había sido algo muy extraño, que nunca había pasado que se hubiesen cortado todos los generadores, creo que eran 2 o 3 de la misma manera en el mismo momento. O sea, ese sería el punto. O sea, en su momento las primeras notas decían, no, y se cortó la luz en toda la ciudad. No, esto estaba previsto. Lo extraño fue lo que pasó con los generadores en el aeropuerto, por lo que me contaron. Él fue entrevistado por la NASA 6 meses después. ¿Supiste eso como fehacientemente? O sea, ¿se sabe algo? ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Él lo pudo contar? Una de las entrevistas me lo contó, la verdad es que no puedo decirlo fehacientemente, pero creo que sí, creo que algo así él me contó, creo. Estados Unidos, o sea, se comunicaron enseguida, bueno, unos meses después, para saber porque algo menciona de que había sostenido un testimonio siempre de una manera coherente y repetitiva. Entonces eso le llamó tanto la atención que lo entrevistaron, pero nunca se supo qué hablaron en esa entrevista. No, claramente sí, pero a ver, hay un interés real de Estados Unidos, lo vemos desde el proyecto Libro Azul, lo vemos con el trabajo de Luis Elizondo y hoy lo estamos viendo de manera más pública de todas las investigaciones que tuvieron en el medio. A ver, por ejemplo, hay un caso muy famoso en Argentina que es el objeto que cayó entre Orán en Salta y la provincia de Tarija en Bolivia. Sí, yo lo hice varias veces, hice varios documentales y siempre los testigos hablaban de no, un avión de la NASA vino y se llevó todo. O sea, ¿por qué siempre meten a la NASA? Esto para mí es mito, o sea, puede haber sido la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ¿por qué la NASA? Y resulta que con la última desclasificación de la CIA, sí, un avión de la NASA vino en ese momento a llevarse algo. Y ahí dije, Claro. Entonces no es mito. Claro, hay muchos testimonios, incluso la gente ve
llegar personal y también elementos que no parecen argentinos, se dan cuenta, muchas veces sucede cuando caen estas cosas, puede ser chatarra espacial, puede que no, pero que sí tienen un alcance, una llegada inmediata, porque son unos días después, pero 2 días después ya están allí, ¿verdad? Como si tuvieran una cobertura global de este fenómeno. Eso es lo que la impresión da con respecto a esto que hablan de la NASA y de Estados Unidos específicamente. Jorge, nosotros tenemos un fragmento de Rubén Bresa. Esta es una entrevista de Mariano Garbarino que él realizó en su informe eléctrico acerca de lo que pasó esa noche en el aeropuerto, porque sería realmente una evidencia irrefutable, pienso yo, dentro de lo que es el estudio de esas evidencias, de lo que pasó esa noche, el poder tener todos esos aparatos, lo que hablan de los generadores, cómo se sobrecargaron, cómo que colapsaron, una energía demasiado fuerte es la que irrumpió esa noche allí en el aeropuerto, y este hombre, lo vamos a escuchar, menciona que nunca antes le había pasado en 30 años de trabajo, ni tampoco le sucedió después de este incidente. O sea, indudablemente marcó algo importantísimo en los casos de ufología de Latinoamérica, esto del caso Bariloche. Lo compartimos, Jorge, este minutito de entrevista. Vamos a Yo lo escuchar. primero que te quiero preguntar, vos estuviste la noche esa ahí operando el grupo electrógeno, ¿no? Contame un poco cómo era toda la configuración de los dos grupos, la potencia que me dijiste el otro día, cómo estaban, ¿la transferencia era manual o automática? No, manual. En ese momento el aeropuerto operaba con 2 grupos manuales de 75 kVA cada uno, tanto de enfasado como de transferencia manual. De acuerdo a la demanda se ponía un grupo, depende la hora, depende del consumo del aeropuerto, o en su defecto se enfasaban los 2 grupos y se trabajaba con potencia plena, digamos. ¿Qué alimentaba cada grupo exactamente o los dos grupos se alimentaban lo mismo? No, los 2 grupos alimentaban lo mismo a partir de un anillo de conexionado. Lo que se hacía internamente dentro del aeropuerto, en caso de alguna duda de consumo, era desacoplar en forma manual, pero ya en la aeroestación, algún sistema comercial o algún sistema que podía considerarse no esencial, digamos. Pero desde la usina, que era, bueno, esta usina ya no existe, no fue reemplazada hace muchos años, se alimentaba con los 2 grupos la totalidad del aeropuerto. ¿Y te acordás la pista cuánto demandaba en potencia aproximadamente? Más o menos entre un 40 y un 50% en su totalidad, ¿no? Incluyendo radioayuda, etcétera. Entre un 40 y un 50% de la potencia suministrable en emergencia, digamos. Estamos hablando de unos 60, 70 kVA entre balizamiento, flash, radioayuda, reflectores de plataforma, etcétera, etcétera. Contame en una breve reseña lo que te acuerdes de todo lo que sucedió en esa noche. Fue una noche bastante particular. Bueno, veníamos de una gran nevada, una noche terriblemente fría, con mucha helada, que es típico después de una gran nevada acá en Bariloche. El cielo totalmente diáfano. Y minutos antes de la operación de un vuelo de aerolíneas argentinas se corta la energía en forma general en toda la ciudad. Es este el caso que, bueno, como un corte más, acudimos a la usina, el controlador de turno me informa, nosotros tenemos una frecuencia de coordinación como todos los aeropuertos, me informa por frecuencia que había tiempo, que había que reconectar, pero que teníamos el tiempo para hacerlo, así que el avión estaba en procedimiento. En la usina hicimos el arranque de los 2 grupos en forma conjunta, se enfasaron los grupos, los pusimos en servicio y restituimos el servicio eléctrico de todo el aeropuerto sin ningún tipo de problema. Ya con el avión en viraje de procedimiento para final, yo noto que todo esto, yo me entero, digamos, después que el avión estaba, yo salgo de la usina y veo que el avión está en viraje de procedimiento. Y en ese momento noto que los 2 grupos electrógenos es como que perdían
velocidad de rotación, que había que acelerarlos más. Entonces, bueno, vuelvo a poner los dos, acelero los dos grupos en forma paralela, vuelvo a pasar los dos grupos para la red. Veo que el avión, ahí me inquieto un poco porque algo estaba ocurriendo con todo esto. Yo suponía que era o el combustible de los grupos, bueno, o algún problema mecánico. Vuelvo a asomarme a la puerta de la usina, que se ve perfectamente la cabecera 29, y veo que ya el avión está, lo veo de frente, que está aproximando en una final larga a cabecera 29 del aeropuerto. Nuevamente los grupos empiezan a fallar en forma conjunta. Los dos grupos se empiezan a frenar. Esto es un indicio de una toma de carga considerable, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hay un retroceso de gases de combustión, empieza a salir por los filtros, etcétera, etcétera, hasta que se detienen. En ese momento lo primero que hago, sin importarme el tema de la usina, le comunico al controlador de turno que mande al avión a escape porque no teníamos posibilidad de que algo grave había pasado con los motores y que por lo tanto no teníamos energía de emergencia. Salgo de la usina y en ese momento veo que el comandante de la aeronave de la aerolínea inicia el escape, pasa por todo el eje de pista y se va. Bueno, yo asumí en ese momento que había un deterioro mecánico grave en los dos motores y que por lo tanto era inútil quedarme ahí. La usina está más o menos unos 600 metros al este de la torre de control, así que agarro el vehículo con el cual me desplazaba y me dirijo hacia la torre, bueno, para informar oficialmente a las autoridades del aeropuerto y al controlador lo que había ocurrido. En ese momento nada sabíamos, nada suponíamos de lo que después el controlador y el comandante y otro piloto habló del tema, pero inicialmente, bueno, indico que la usina quedaba fuera de servicio y que por lo tanto había que esperar la restitución de la energía de la ciudad. Bueno, breves minutos después vuelve la energía y en un tiempo igual a lo que tarda el avión en volver a aproximar y todo, aterriza sin ningún tipo de inconveniente. Y ahí empiezo a recibir información de todos los actores de este tema, ¿no? El controlador, el comandante, etcétera, que lo primero que hizo es ir a comentar esta situación al plan de vuelo. En ese momento, cuando yo empiezo a escuchar todo eso, me entra la duda, ¿no? de qué había pasado en la usina. Para mí los dos motores estaban rotos, fundidos o algún tipo de defecto mecánico. Entonces decido volver a la usina, encender los grupos de electrógeno. Los mismos encendieron en forma totalmente normal, sin ningún tipo de inconveniente. Y esos mismos motores se usaron durante 4 años más. Yo no vi absolutamente nada, como dice el comandante que vio, yo no pude ver en el desplazamiento de la aeronave ninguna luz adicional al avión, yo no vi ese tipo de cosas, pero esto que relato lo viví en carne propia dentro del cuarto de usina y bueno. Mariano, ahí encontré la entrevista. Cuando al volver, sería 1 hora después, los motores arrancan perfectamente y como digo, fueron usados un largo tiempo después sin ningún tipo de inconveniente. Antes de medianoche. Perfecto, ahí estábamos escuchando este informe también, que es tan llamativo de lo que sucedió esa noche. Jorge, vos en uno de los podcasts que tenés una entrevista interesantísima, contás también acerca de unos derroteros o caminos, unas líneas, que vos apoyás un poco esta teoría. ¿Pensás que eso sucede allí en la Patagonia? ¿Por qué volvió a pasar con estos pilotos últimamente? ¿Son como caminos de estas naves?
Sí, vos estás hablando de las líneas ley. En realidad, a ver, el tema de la Patagonia es que ocurren eh, fenómenos desde siempre. Yo recuerdo que hace algunos años tuve que, como te decía al principio, en el 2019 yo estuve recorriendo parte de Neuquén con Luis Elizondo haciendo varios pasos, que es cuando estuvimos en la base china, entre otros lados, y hablamos con muchos descendientes, con muchos mapuches, hablándonos de que en toda su historia estas luces estuvieron siempre. Yo tengo una duda muy grande al día de hoy, si es que realmente estas luces son porque están en lugares, estos objetos, como se dice, porque no son luces, están en lugares porque recorren líneas, porque están en lugares específicos, o simplemente en estos lugares o en estas líneas hay más gente observando. Esa es una gran duda que tengo yo y que hasta el día de hoy no puedo responder. Claro, claro, si esto es por los mismos testigos y no por la recurrencia, porque siempre están allí o pasan allí. ¿Se ha hecho algún estudio del electromagnetismo? Cuando hablábamos recién de energías, yo pensaba en esto, si utilizan este medio del electromagnetismo terrestre, que se usa, se habla mucho de esto, de que pueden estar usando este tipo de energía de nuestro planeta. Sí, pero tampoco lo sabemos. Fíjate todos los estudios que está haciendo Avi Loeb, en donde plantea esto de las velas solares. Realmente, cuando pensamos en magnetismo, estamos pensando en nuestra tecnología, no estamos pensando en otra tecnología. Nosotros la usaríamos, que es lo mismo de la hipótesis de nos van a invadir. Pensamos que nos van a invadir porque nosotros iríamos a invadir. En realidad, las preguntas son tan grandes ante el fenómeno que las respuestas son muy vagas siempre. Por eso yo digo, quedémonos con las preguntas movilizan a seguir investigando para algún día entre todos tener una gran conclusión. Pero hoy yo siento que esa conclusión, por lo menos yo no la tengo. Yo tengo cada día más y más preguntas de qué es lo que ocurre con el fenómeno. Exactamente, sí. Y así es que vamos a continuar siempre, los que difundimos, aquellos que investigan, en tu caso los que documentan. Jorge, hemos llegado al final de la entrevista. Gracias por habernos recibido hoy. Contanos rápidamente tus últimos proyectos en lo que estás actualmente y cómo hace la gente para encontrarte, para comunicarse con vos y para ver tus trabajos. Abríamos recién el programa, recién cuando abrimos el programa, vos hablabas de Inexplicable, que fue con Joan Leguizamo. Estamos estrenando la segunda temporada esta semana. En realidad esta semana hacemos la presentación de prensa. Se estrena el 3 de octubre en México, el 8 en Argentina y en todos los países que lo busquen por History Channel, con la conducción en la versión española de un gran actor mexicano que es Humberto Zurita, y con un gran actor brasileño para la versión en portugués, que es Danton Melo. Así que estamos súper entusiasmados después de un año completo de trabajo y más de 130 entrevistas. Y ahí vamos a hablar de diferentes fenómenos, vamos a hablar de casos icónicos del fenómeno OVNI, como es el de la Embajada de Ecuador en Perú. Vamos a meternos con chamanes, con brujos, con brujería, con el tiempo, con milagros, con historias de fantasmas. Vamos a bucear por muchísimos temas para mostrar todo lo inexplicable que hay en América Latina. Perfecto. ¿Cómo hacen para encontrarte? Si quieren comunicarse con vos, Jorge. A mí me encuentran en Instagram, soy @JorgeLuisSoficial, @JorgeLuisSoficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. Mi podcast, que es el que semana a semana sigo publicando, es La Huella OVNI. Lo encuentran en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, en cualquier reproductor de podcast. Tengo un canal de YouTube con mi nombre, con Jorge Luis Uxdorf, y trato siempre de responder todo. También tengo un mail que es las historias de George, @gmail.com. Gracias, Jorge. Apreciamos muchísimo tu talento y tu trabajo. Te vamos a seguir siempre y apreciando, por supuesto, tus podcasts y todo lo que estás haciendo a nivel comunicación. Nos despedimos, te agradecemos muchísimo y nos despedimos del público también. Será como en una semana con otro misterio en Antes de Medianoche. Nos vemos pronto.
Antes de medianoche.